Para que le ponga un poco de zoom y les comparto la pantalla. Así lo conversamos. Esta es, ¿verdad? Sí. Sí. Dice así. Imagínense que el domo del generador de Van der Graaf se carga positivamente y que sobre él se encuentra un molino, tal como se ha visto en el video. Describa cómo será la distribución de cargas en el molino, el molinete, para qué lado girará según la vista superior del molino, horario o antihorario, y explique por qué. Bueno, contame cuál es la duda y lo charlamos. Bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo expliqué, calculo que habrá sido más claro que lo que voy a hacer ahora, pero en cuanto a la distribución de cargas, hasta ahí no me generó mucha duda, fue como se distribuye todo a lo largo de todo el molinete, digamos, y sobre todo va a tener más densidad en lo que serían las puntas. Bien. La duda arranca en la parte donde tengo que pensar a ver cómo va a girar. Yo lo que supuse dije, bueno, tiene cargas en todo el molinete. En la parte donde hay más densidad es en la punta, o sea, en las puntas. Pero yo imaginé una línea de campo que echaba entre la punta y el molinete y me dio como que la resultante, digamos, de esa línea de campo me iba a hacer un giro que era, creo que era antihorario, si no estoy errado. ¿Vos dijiste antihorario? Sí. Mira, te cuento. Primero cuento un poquito para el que, realmente yo no lo corregí, lo corrigieron entre Juan y Claudia, porque el otro día mientras que estábamos en la teoría lo pudieron corregir todo, así que no tengo mucho, no sé realmente en qué fallaron, ¿sí? No hablé con ellos de ese tema. Lo que les puedo decir es que si les están diciendo que el generador de Van der Graaf acá se carga positivamente, este molinito en su totalidad va a estar cargado positivamente, ¿sí? En particular, las palas. Ahora bien, es todo metálico, es un equipotencial, está todo al mismo potencial, pero eso no significa que la distribución de cargas sea uniforme. Va a haber una mayor acumulación de cargas en los lugares con mayor radio de curvatura, perdón, con menor radio de curvatura. Los lugares con menor radio de curvatura son justamente las puntas, o sea, este lugar y este lugar. Hasta ahí estamos. Estaríamos bien. Bien, entonces, cuando vos tenés en esta región una gran cantidad de cargas, vos sabés por las propiedades de los conductores que el campo eléctrico en la superficie del conductor es igual a sigma sobre epsilon cero, o sea, la densidad de carga sobre epsilon cero. Acá la densidad de carga es muy alta, ¿sí? Significa que en las puntas el campo eléctrico es muy alto. Cuando el campo eléctrico es tan alto, lo que hace es ionizar el aire que es vecino, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vos acá tenés una carga positiva y el aire que rodea la punta, se ioniza quedando cargado positivamente, ese aire, entonces, va a salir repelido, si lo querés ver, ¿sí? Va a salir, digamos, va a salir de esta zona, va a venir hacia acá. ¿Estamos? ¿Eso se entiende? Sí, creo que sí. A ver, es como una extensión de lo que viste en esa parte del video donde se habla del efecto punta si se pone una vela. Sí, estaba pensando en eso justo. Bueno, Claudia lo explica ahí, esa parte la explica ahí, o sea, decime en qué parte no estamos, no nos perdemos. Si acá vos tenés una gran intensidad de campo eléctrico, ¿sí? El campo eléctrico es tan intenso que lo que hace es ionizar el aire, o sea, de alguna forma hace que el aire pase a ser conductor, ¿estamos? Y este aire que rodea va a quedar cargado, esos iones digamos, este aire se va a ionizar y se va a ionizar con el mismo signo que el
que el molinito que es conductor. O sea que si el molinito era positivo y el aire que se rodea ahora se carga positivamente, ese aire se va a ver repelido hacia acá. ¿Estamos? O, si lo ves de otra manera, la punta se va a ver repelida hacia arriba. ¿Lo ves? O sea, esta pala se va a ver empujada hacia arriba. Hay un par de acción y reacción. La cuestión ahí sería cuál es la más fuerte. Y ahí en función de eso te da el giro. O sea, para No, qué lado giro. para. Si es un par de acción y reacción, las dos son de igual intensidad. La fuerza, digamos, la fuerza de empuje que recibe el aire por parte del molino es igual que la fuerza de empuje que recibe el molino por efecto del aire. Bien. ¿Sí? Esa lo viste en física 1, ¿sí? Es la la segunda ley de Newton, que cuando vos tenés dos fuerzas que son un par de acción y reacción, esas fuerzas son de igual magnitud y de signo opuesto, y la forma de discriminarlas fácilmente es ver que se aplican en cuerpos diferentes. Un cuerpo, en este caso, es la pala, y el otro cuerpo es el aire que está rodeando a esa pala. ¿Sí? Sí, ahí te vi que no lo había pensado eso del... Entonces, este aire se ve repelido o la pala se ve repelida. El punto es que el efecto, como lo quieras ver, es que esta parte de la pala se va a ver empujada hacia arriba. ¿Sí? Lo mismo pasa acá. Este aire, ¿sí?, se va a ver repelido hacia allá o la pala se va a ver empujada hacia acá adelante. El efecto, entonces, es que el molinito va a girar en este sentido, en sentido antihorario. O sea, el molinito no va hacia el lado que van las puntas, justamente va hacia el lado opuesto que van las puntas. Porque el aire que está en la punta lo empuja para el otro lado, digamos, para el otro lado de donde no está la punta. ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Sí, Bien. yo he pensado de otra forma, pero creo que así es más claro. ¿Cómo lo pensaste? A ver, decime. O sea, el resultado, como te dije anteriormente, me dio también literario el razonamiento, pero yo lo pensé más bien por la línea de campo. Yo ponía la línea de campo entre el mismo objeto, digamos, entre las puntas, que iban a ser las líneas de campo con más fuerza, digamos, porque tienen más densidad, y las del resto del molinillo, bueno, estaba pensando en no sé cómo llamarle la Está bien, pero parte. las líneas de campo son una representación de cómo es el campo eléctrico en esta región. ¿Sí? No te está hablando, no representa una interacción. Las líneas de campo solamente te están describiendo cómo es el campo eléctrico en esta región. No te habla de ninguna fuerza. ¿Sí? La fuerza, en todo caso, lo podrías haber pensado y haber dicho, bueno, mira, estas partículas cargadas, bueno, es lo mismo, estas partículas cargadas positivamente que aparecen porque el aire se ionizó, van a sentir una fuerza hacia abajo por el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico que están saliendo de estas puntas. Claro. ¿Sí? Eso es no estaría mal. En todo caso, o sea, vos pensás, este es un buen concepto al que estamos arribando. Las líneas de campo eléctrico no son líneas de fuerza, ¿sí? Las llaman líneas de fuerza, pero en realidad el campo eléctrico no es una fuerza, el campo eléctrico es un campo eléctrico. La fuerza aparece cuando vos pones una partícula cargada en ese campo eléctrico. O sea, necesariamente tengo que pensar, bueno, en este caso me queda otra vez la explicación que me diste vos del aire para que se pueda mover el molinillo. Totalmente, si este molinito hubiese estado en el vacío, no giraba. Claro. ¿Sí? Porque el aire fue el que lo empujó hacia adelante. Y en realidad, digamos, esa demostración del aire en movimiento lo ves, en todo caso, cuando ves ese efecto en la vela, ¿sí? Porque de la punta de ese dispositivo, que tenía una pelotita y una punta, de esa punta no sale aire, no es un no hay un cañito que vaya por dentro y sople aire, ¿está bien? El aire entra en movimiento en el entorno de la punta porque se ve repelido por el campo eléctrico, en todo caso,
por esas líneas de campo eléctrico, si lo querés ver, que abundan en la punta, ¿sí? Sí, 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 ese de la vela fue muy claro, la verdad, para el efecto punta. Bueno, esto es lo mismo, digamos, es lo mismo, es como si saliera aire de estas puntas. No sale aire porque no hay Claro. ningún conducto de aire que venga hasta acá y salga, ¿no? No es propiamente una fuente de aire, no es un propulsor. Es que el aire que está en el entorno de esto se ve repelido y lo propulsa hacia el otro lado, ¿sí? Lo podríamos pensar, digamos, imaginariamente para entenderlo, si queremos, pero no es No, vos lo exactamente que lo que tenés pasa, que digamos. pensar es en ese aire ionizado que siente la fuerza eléctrica del campo eléctrico que está en el entorno de la punta. ¿Sí? Bien. Lo que sucede en el video, no me acuerdo si están Claudia o Juan, lo que demuestra en el video es que empiezan haciéndolo rotar para este lado, para el lado de las puntas. ¿Sí? Ese es un molinito que en realidad tiene muy poquito rozamiento en esta región. Acá hay muy poco rozamiento. Entonces al principio lo hacen rotar en este sentido y lo que demuestran es que con el tiempo se frena y empieza a girar para el otro. O sea, si vos pones el molinito acá arriba, siempre va a terminar girando en este sentido. ¿Sí? No es arbitrario para qué lado se va a mover. Siempre se va a mover en este sentido porque el aire, siempre siempre se va a mover en sentido antihorario, siempre, porque es este aire el que se ve empujado hacia atrás. Recién que dije, al principio del video, ¿para qué lado lo ponen? Bueno, al principio del video lo ponen a girar, sí, en sentido horario, sí. Y después termina antihorario igual, ¿sí? Bien, sí, sí, quedó claro. ¿Quedó claro? Bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Vamos a... Bien, vamos a la clase de hoy, si les parece. Y repasamos un poquito lo que está dicho y lo que quieran conversar. Ah, Lucas, perdón, vos describiste cosas y yo no te vi. No se puede ámbar y la frotaban, la frotaban con alguna tela, veían que esa piedra adquiría la propiedad de levantar objetos pequeños. O sea, bueno, esto bien podría ser esa piedra de ámbar, cargada, y tiene esa propiedad de levantar objetos pequeños. Este fenómeno, entonces, lo relacionaron con la carga, bueno, digamos, eso era un fenómeno nuevo, ¿sí? Y le pusieron fenómeno eléctrico porque ámbar en griego es electrón también. Y ahí es como surgió la terminología. En realidad lo que sucede cuando estamos viendo esto es que en cada papelito, por la existencia del campo eléctrico de este objeto, que sería en cada papelito, las cargas no se alcanzan a separar porque es un material dieléctrico, se trata de un material justamente donde los electrones no se pueden mover libremente, y localmente se genera esta distribución asimétrica de carga. Esta distribución asimétrica de carga, en presencia de una carga puntual, hace que las fuerzas atractivas con estas partículas sean más fuertes que esta fuerza repulsiva, y en total hay una atracción del material dieléctrico al objeto cargado.
Sí, Sí, decime. lo que ocurre acá es, por lo que tengo entendido, es que en el dieléctrico ¿cómo es? Las cargas no se separan, sino como que se orientan o rotan, entre comillas, para seguir las leyes de atracción. Se Por ahí voy. redistribuyen. Por ahí, sí, podemos decir que se redistribuyen. Vos fíjate que yo te explico un poco a nivel atómico, porque se ve bien, ¿sí? Y después lo hago genérico a nivel material. Pero sí, en un conductor vos sabés, creo que lo explico, creo que hay una imagen, en un conductor vos sabés que esa separación de cargas es muy drástica, porque todos los electrones se vienen a este lugar y acá te quedan los núcleos desnudos. Entonces tenés esta simetría en la carga, en la carga bien marcada. En un dieléctrico, este electrón queda unido a esta molécula, no se puede ir para acá. Entonces, no va a quedar desnuda como quedó acá, ¿sí? Pero si pensás en el efecto cooperativo de todos esos pequeños dipolos, te queda como una región con densidad negativa y una región con densidad positiva, que hace un efecto similar al que teníamos acá. O sea, acá al tener una región con carga positiva y una región con carga negativa, aparece un campo que nosotros llamamos campo inducido, ¿sí? Que es tan intenso que anula al campo externo, por eso adentro del conductor el campo es cero. Acá, esa densidad de carga positiva y esa densidad de carga negativa existen, pero son más débiles. Entonces este E de polarización, acá lo llamé E inducido, porque hablamos de un conductor, acá lo llamo E sub P, que es un E de polarización, tiene esta misma dirección, como acá, pero es más débil, por eso lo dibujé, bueno, le puse otro color y le puse otra longitud. Cuestión que este campo no alcanza a anular el campo externo, y es que adentro de los materiales dieléctricos existe un campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Pero no es como que las moléculas se mueven alocadamente alrededor del dieléctrico para reacomodarse. No, primero que en realidad vos tenés que pensar es que en cualquier material sólido, ¿sí? Las moléculas no se pueden mover alocadamente. Sí. ¿Sí? Ahí están en una red, en general están en una red cristalina. Lo que se puede llegar a mover alocadamente, en el caso de los conductores que también están en red cristalina, es que los electrones van a venir para acá. De alguna forma hay como una ionización. Los electrones se van y estos quedan ionizados, cargados positivamente. Acá no hay una ionización. Los electrones no se van. Bien. ¿Sí? Lo que podés pensar es que la molécula, por eso le ponemos esa forma de elipsoide, ¿sí? De alguna forma, si la suponías entera, a ver, mira, a ver acá. Mira, fíjate, no, acá, esta molécula tiene una simetría. Yo creo que en el video dije que el eje de simetría es este y no lo es. El eje de simetría es este. Si vos la rotás en torno a este eje y te queda igual. ¿Estamos? A esta molécula vos la rotás y no te queda igual. Esta no tiene simetría. Esta es una molécula simétrica. Y simétrica en cuanto a su distribución de carga, ¿sí? Porque acá tenés positivo, acá tenés negativo. Si vos la girás en torno a este eje 180 grados, no te diste cuenta cuál es la diferencia. Pero si vos la ponés en presencia de un campo eléctrico, como este, podés pensar que hay dos efectos, ¿no? La región de densidad de carga negativa viene hacia la derecha, o las de carga positiva se van hacia la izquierda. En términos relativos es lo mismo. Pero acá, ahora te queda una asimetría en la distribución de carga. ¿Sí? Porque acá en total, fíjate, ponele que era neutra, ¿sí? Acá tenías dos negativas y acá tenías una positiva y otra positiva. Si vos haces esto, si esta era dos negativas,
anulás una negativa, si querés, con esta positiva, esto va a tener una carga neta negativa. Y acá tenés una carga neta positiva, tenés un dipolo. Claro. ¿Sí? Bueno, ese dipolo, en realidad lo caracterizamos con lo que llamamos el momento dipolar. Que en este caso, en el caso del agua, ese momento dipolar eléctrico es permanente, porque aunque no esté en presencia de un campo eléctrico, fíjate que esa molécula no tiene simetría. Acá tenés una región con carga positiva y acá tenés una región con carga negativa. Como acá tenés una región con carga negativa y acá tenés una región con carga positiva. ¿Sí? Hay un P. Acá no puedes decir que hay un momento dipolar. Acá el momento dipolar aparece si lo pones en presencia de un campo eléctrico. Ahora, siendo este el origen, o sea, un dipolo permanente, o algo que nosotros llamamos dipolo inducido, porque aparece en presencia de un campo eléctrico, siempre los dipolos en presencia de un campo eléctrico se van a orientar. Este momento, este P, va a quedar paralelo al campo eléctrico. ¿Sí? P es paralelo de campo, ok. ¿Sí? En todo caso, acá podría haber faltado, no sé si lo dije, no lo puse, no. Acá, en realidad, vos fíjate, si vos tenés, esta distancia se tiene que mantener permanente, ¿sí? Pero si a esta molécula siente el efecto de una fuerza hacia la derecha y siente una fuerza hacia la izquierda, acá se produce un torque, ¿sí? Un giro. Esto rota y queda paralelo al campo eléctrico, el momento dipolar eléctrico. ¿Sí? Sí, acá que teníamos la fórmula de momento dipolar, que era lo del P es Q por L. Sí, El es cierto. L era la distancia entre el dipolo, entre las Y cargas del dipolo. es el vector que va desde la carga negativa a la carga positiva. El P es un vector, ¿sí? Dado por la carga, el producto de la carga, que es un escalar, y el L, que es el vector que va de la carga negativa a la positiva. Bien, ¿Sí? sí, Si P y E son paralelos, si son paralelos no hay torque, no gira, pero si son paralelos ya estaba perpendicular, ya estaba paralelo. claro. Claro, porque yo veía la fórmula del P y después esta del T acá abajo y Está no bien. sabía si hablaban de lo mismo o si eran dos No, fórmulas distintas. es el torque, es el torque. Ah, bien. Esto solamente lo nombramos acá. Pero de todo esto lo que se tiene que llevar es que existen dipolos en los materiales dieléctricos, algunos son permanentes, si se trata de un dieléctrico conformado por moléculas que nosotros llamamos polares, o sea, mirá, una molécula polar es una molécula que tiene polos. Polos significa una distinción, una región con una carga y otra región con otra. ¿Sí? Una molécula no polar tiene esta simetría que no te permite decir, bueno, en esta región es positivo, en esta región no lo podés considerar como un dipolo. ¿Está bien? Acá no podés decir que tenés un dipolo, a menos que lo tengas en presencia de un campo eléctrico. Bien. Bien. ¿Estamos? Y esa orientación, de alguna forma, para que... Ay, no puedo avanzar este video, ¿no? Creo que aparece una explicación acá. Qué lío, se me trabó el video. A ver, esperen. Para que lo vuelvo a poner. No voy a ser ansioso y lo voy a dejar andar. A ver, bueno, el punto era ese, ¿no? Que esto es un vidrio que separa dos ambientes. ¿Ustedes lo están viendo bien? Yo lo estoy viendo... No, cortaste el compartir. Lo corté. Corté, además. Sí, pero ahora el video no se ve bien. Espera. A ver. No sé por qué se traba.
se traba el video. Ahí está, esto es lo que yo les quería mostrar. Están viendo este zoom, ¿no? O esta explicación. Sí. Fíjate que estos vidrios funcionan de esta manera. Lo que hacen es, tienen dos placas conductoras, ¿sí?, que generan un campo eléctrico. Y en el medio de las dos, o sea, entre ellas, ¿sí?, es como si tuvieras una placa positiva y una placa negativa con un campo eléctrico entre ellas. Bueno, cuando está en presencia de ese campo eléctrico, las moléculas que son polares, como las que recién veíamos, ¿sí?, polares o polarizadas, se orientan en forma paralela, como lo estás viendo acá. En el momento que se orientan de forma paralela es que la luz puede llegar a pasar de un lado o al otro, ¿sí? Nada, este ejemplo a mí me gusta, no porque vayamos a hablar de este tipo de ventanas ni nada, de materiales, sino porque me parece muy visual el ver esto de que vos prendas el botón, o sea, que cuando encendés el campo eléctrico podés ver realmente cómo es que se orientaron, porque al orientarse dejan pasar la luz, ¿sí? Bien, entonces después en esta clase hablamos de polarizabilidad atómica porque me parece bueno verlos desde este punto de vista, desde algo más microscópico, ¿sí? Entonces comenzamos con la polarizabilidad atómica y decimos que podemos hacer un modelo de esto donde justamente, fíjate, este átomo que estaba constituido por una carga positiva y una nube electrónica, era un átomo de hidrógeno, en presencia de un campo eléctrico externo, digamos, se reorientó sus cargas y lo que hizo fue que el centro de carga, digamos, quedara desplazado de lo que es la carga positiva. Fíjate lo que es antes. Antes vos tenés la partícula, el núcleo cargado positivamente en el centro de la nube electrónica. Cuando vos lo pones en presencia de un campo eléctrico, hay un desplazamiento, ¿sí? Esto estaría representando ese elipsoide que veíamos en la figura anterior. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. No. ¿Saben de qué estoy diciendo? O sea, viste que en la figura anterior vos tenías como un elipsoide que en esta mitad era negativo y en esta mitad era positivo, ¿verdad? Bueno, resulta que si yo acá pensara que en ese elipsoide que yo te representé, me va a costar mucho analizarlo matemáticamente con las herramientas que tenemos, ¿sí? Entonces, sí, la suposición que voy a hacer es que, está bien, va a haber un desplazamiento relativo entre la nube electrónica y la carga. Esto ya no tiene simetría, porque esta carga no está en el centro de esta esfera. Ya no tiene simetría, pero no lo hice deformado. ¿Se entiende? Claro, o sea, perdemos Gauss, pero no perdemos tanto como para que el problema sea insoluble por los medios que tenemos. No perdemos Gauss. Justamente lo hago para poder hacer Gauss, porque si no me vería totalmente perdida. Si claro, el Gauss de antes, el tradicional. No, sí, mira. Porque sí, yo después vamos a Gauss generalizado, pero yo decía, como ya se mueve del centro... Sí. Pero fíjate que acá no hice Gauss generalizado, ¿eh? Acá estoy haciendo Gauss como lo vimos antes. No estoy pensando en materiales dieléctricos, estoy pensando en una carga positiva y una nube eléctrica, y una densidad de cargas, como lo hiciste en la guía 1. En la guía 2. En la guía 2. Y justamente es para poder hacer Gauss, porque si esto en vez de ser una esfera fuera un elipsoide, no tengo simetría alguna. No podés trabajar con Gauss. Bueno, entonces, yo digo, bueno, quiero conocer cuál es el campo en este lugar. Esto es todo un repaso, ¿sí? El campo en este lugar lo calculo por Gauss. Llego a la conclusión de que es este. Y en realidad, digamos, acá hay un punto importante. Este desplazamiento va a existir hasta que, digamos, porque ¿cuánto se va a separar esta carga del centro
debido a la existencia del campo eléctrico externo. Y se va a separar hasta que llegue a un equilibrio, por ejemplo, este. ¿Y qué es lo que hace que esto sea una condición de equilibrio? Cuando esta carga positiva se desplaza hasta este lugar, esta densidad de carga negativa hace que haya una fuerza eléctrica que, de alguna forma, empuja a esta carga positiva hacia la izquierda, ¿sí? Esta densidad de carga negativa genera un campo eléctrico en este lugar que va hacia la izquierda. ¿Se ve? Es una densidad de carga negativa. Imagínate, las líneas de campo van todas hacia adentro, ¿sí? Hay un campo eléctrico que empuja hacia la izquierda. Perdón, hay un campo eléctrico hacia la izquierda y sobre esta carga positiva va a dar lugar a una fuerza que va a ser hacia la izquierda. Esa es la carga de la nube, es la que acabamos de calcular. Cuando esta carga de la nube es igual al campo eléctrico externo, ahí llegamos a una condición de equilibrio. Entonces, fíjate que en estos cálculos yo llegué a esta expresión donde el campo eléctrico de la nube era igual a 1 sobre 4pi epsilon 0 por el momento dipolar inducido, momento dipolar eléctrico, sobre A al cubo, y lo despejé, y en vez de poner E de la nube, puse E externo. Los vinculé porque son los mismos, ¿sí? Porque estamos en una condición de equilibrio. De esta manera... Eso. Sí. Eso es justamente para que la carga se quede inmóvil, ¿no? O sea... ok. A ver. Sí, no, era eso, era para ver si lo estaba siguiendo ahí. Claro, vos tenés que pensar que sobre esta carga actúan dos fuerzas. Actúa la fuerza debida a este campo externo y la fuerza debida a la nube electrónica que tiene densidad de carga negativa y que genera un campo eléctrico hacia la derecha, hacia la izquierda. Sí. Entonces, esos dos campos son iguales, si se llegó al equilibrio, ¿sí? Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué me interesa de todo esto, en realidad? Me interesa ver cuál es el factor de proporcionalidad entre el campo externo y ese momento dipolar inducido. O sea, vos ves que hay una proporcionalidad. Cuanto mayor es el campo externo, mayor va a ser ese momento dipolar, ¿sí? Pero depende del átomo. Depende en particular del radio del átomo. Fíjate que cuanto mayor es el radio del átomo, mayor va a ser ese momento dipolar inducido. Este factor de proporcionalidad es lo que llamamos polarizabilidad atómica y crece con el radio del átomo al cubo. Por eso, acá nos ponemos a jugar con la tabla periódica de los elementos y yo les digo, bueno, miren, el radio atómico, cuanto mayor es el átomo, cuando avanzamos en los periodos, mayor es el radio atómico, lógicamente. Pero, dentro de un mismo periodo, si comparamos dos grupos, el grupo que tenga menos electrones en sus orbitales va a ser el que tenga mayor radio atómico que el que tenga los orbitales completos. Porque es como que a medida que se van completando los orbitales, los átomos se hacen más compactos. Resultado del evento, para el mismo periodo, yo puedo asegurar que el radio del neón es menor que el radio del litio, ¿sí? Y entonces, acá se comparan, justamente, yo te dije, el radio del neón es menor que el radio del litio. Fíjate que si dijimos que ese alfa, la polarizabilidad es proporcional al radio al cubo, vos estás viendo acá que ese alfa que se midió, que se determinó, estás viendo que es menor en el neón que en el litio. El litio, esto lo único que te está diciendo es que el litio tiene un radio atómico mayor que el neón. Esto se midió. Y la cuenta le hicimos una aproximación muy burda, la hicimos nosotros en la página anterior, porque hicimos un montón de aproximaciones.
Pensamos que no se deformaba, pensamos que la densidad era uniforme. ¿Estamos? ¿Cómo que la densidad era uniforme? Y sí, porque mirá, acá, yo al principio lo digo, cuando vos empezás a pensar en esto, vos sabés que esa nube electrónica no tiene una densidad de carga uniforme. ¿Sí? Claro, bueno. Hay una probabilidad más alta de que esté en un lugar. Claro. Esa probabilidad no es uniforme. Por el eso modelo cuántico, sí. Claro, vos sabés que hay orbitales. Pero bueno, en esta aproximación, si quiero usar Gauss, y yo necesito que esa densidad de carga sea uniforme, o sea, realmente lo hice, al problema lo simplifiqué muchísimo para poder trabajarlo con las herramientas que tenemos. Así todo, llegué a una expresión, que es a lo que estoy yendo, llegué a una expresión que me vincula el campo eléctrico con la polarizabilidad. Yo te puedo asegurar que hay una relación entre la intensidad del campo eléctrico y el momento dipolar inducido. ¿Está bien? Y que esa polarizabilidad es proporcional al radio al cubo. Y eso se mide y es lo que les demuestro acá en esta tabla. Nada más. Es un comentario. Y resulta que esta expresión que estamos teniendo acá, ¿por qué me interesa? Porque esto que lo pudimos expresar, ver a nivel molecular, a nivel atómico, después también se repite cuando tenés materiales dieléctricos, donde ya no sabés ni bien cómo son las moléculas ni nada, pero en algo macroscópico esto se sigue dando, donde el factor de proporcionalidad no es esta polarizabilidad atómica, sino que es el Xi, que es a veces es un tensor, ¿para dónde está? Acá. ¿Sí? A veces es la susceptibilidad dieléctrica. O sea, ya en un material, acá no puedo estar pensando en términos de átomos, ¿sí? Pienso en términos de moléculas, que no tengo ni idea cómo son eléctricamente. Lo que te puedo decir es que esas moléculas, en presencia de un campo eléctrico, se van a deformar y se van a orientar de forma tal que generen un campo de polarización. Ese campo de polarización, recién hablábamos fíjate que el campo de polarización va de... el ED va en el sentido opuesto. El EDP va en el sentido opuesto del campo eléctrico externo, sí. ¿Cómo, perdón? Que el campo de polarización va en sentido opuesto al campo externo. Va en sentido opuesto al campo externo y miralo acá, si lo querés ver. Pará. Ay, ¿cómo salgo de acá? Ahí. Fíjate, ¿sí? Que el vector de polarización, el P, va en el mismo sentido que el campo eléctrico. ¿Sí? El P. Pero el campo siempre va de positivo a negativo. A ver, espera acá. Para, acá hay un error. Esto está mal. Fíjate, va de negativo a positivo. De negativo a positivo. Y acá se orientó, pero el campo está bien, va de positivo a negativo. ¿Está bien? Está bien, no dije nada. Está bien, porque esto siempre me confunde y a veces tengo esa histeria de que se va a confundir. No. Acá estábamos. Ese E de polarización, o el vector de polarización, en este caso en el dibujo que recién teníamos, lo teníamos hacia la izquierda. Acá tiene esta dirección, pero el campo que genera va siempre de positivo, el campo eléctrico siempre va desde el positivo al negativo, ¿se acuerdan? Que así lo definimos. ¿Sí? Bueno, este campo de polarización, que fíjense que tiene el signo opuesto del vector de polarización, este campo de polarización
Si lo suman al campo externo, lo que hacen, van a tener una resultante que es un campo adentro del dieléctrico que es, tiene la misma dirección y sentido que el campo externo, pero es más débil. ¿Sí? Creo que acá está explicado clarito. Sí, una cosa que no me queda muy claro a mí ahí Mm. es, adentro del material, Sí. yo tengo tanto el campo de polarización como el EDD, creo, el campo Tenés dieléctrico. No, en realidad te termina quedando solamente el E del dieléctrico. Mm, El campo de polarización es el que genera localmente cada dipolo, pero le tenés que sumar al campo externo y lo que te queda es el E en el dieléctrico. mm, ¿Sí? bien, No tenés dos campos, tenés uno solo, que es la resultante de estos dos. claro, bien. Eh, O sea, no hay dos campos. Ah, pero igual eso viene más adelante, ¿no? Que tenemos las dos densidades. no, son dos, es otra cosa. Por Lo eso que sí. vas a tener es que el campo en el dieléctrico es la suma del E de polarización, o sea, el E que te genera cada dipolo, y el E externo. La resultante es esta sola. ¿Sí? Bien. No podés tener dos campos en el mismo lugar. Ya, eso lo Claro. habíamos conversado. O tenés un campo o tenés otro. Yo lo único que te digo es que este se conforma del que localmente genera cada dipolo y del externo, de la suma de los dos. Ujú. ¿Mm? Bueno, y acá esta es la analogía de la que hablábamos recién. Ahora, el asunto es, bueno, ya entendí que puedo pensar que de alguna forma les conté cómo es que puedo pensar que cada diferencial de volumen en este dieléctrico tiene asociado un momento dipolar. Cada pedacito va a tener asignado, va a tener un momento dipolar. Estoy diciendo que cada diferencial de volumen va a tener una asimetría en la distribución de carga que la represento con este vector de polarización. ¿Sí? ¿Estamos? Ujú. Y este vector de polarización es un campo vectorial que varía de punto a punto. Lo que haces es que en un límite, para una porción de volumen muy chiquitita, este va a ser el vector de polarización. Es un campo vectorial, y el campo vectorial, este vector de polarización, solamente existe adentro del dieléctrico. Este es un punto importante. Si vos no tenés dieléctrico, no tenés nada, no tenés ninguna distribución de carga simétrica, no tenés ninguna polarización. ¿Estamos? Mm. Ok. Ahora, yo quiero ver cuál es el campo eléctrico. Ahora ya está, ya vimos toda la parte interna, molecular, como lo querramos ver. Ahora quiero ver cuál es el campo eléctrico que genera un dieléctrico así. ¿Cómo es ese campo? Lo quiero cuantificar. ¿Cómo es ese campo eléctrico interno? ¿Sí? Y lo que les cuento, porque esto es todo álgebra, que resulta en una expresión, con la cual vos podés llegar a una expresión, que realmente parece un camino muy arbitrario, y sin embargo llegás a una expresión que tiene un sentido físico. El sentido físico de esa expresión a la que llegamos nos dice que vos podrías pensar a un dieléctrico como si lo pudieras diferenciar en cuanto a lo que es una densidad de carga superficial y en cuanto a lo que es una densidad de carga volumétrica. De forma tal, entonces, que la carga total que tenga esto, que llamamos carga de polarización, va a estar conformada por la contribución de esa densidad superficial y por la contribución de la densidad volumétrica. Yo me adelanto, digamos, y les voy contando esto. A este resultado vamos a llegar a partir de ahora, y se llega por una elucubración matemática, nada más. Pero resulta que cuando llegas tiene sentido a lo que llegas. Entonces, ¿cómo, digamos, desde dónde parto? Pienso en un dipolo. Pienso en el campo eléctrico que genera un solo dipolo. En realidad pienso en el potencial eléctrico que genera un solo dipolo,
y eso lo vimos en una de las primeras clases, y dijimos que si tengo un dipolo orientado de esta manera, donde este es el L vector, que es el que me da el P, recuerden que ahí está, esto es lo que dije hace un ratito, el vector, el momento dipolar magnético, momento dipolar eléctrico, es igual al producto de la carga por el L que va desde la carga negativa hacia la carga positiva, es un vector. Entonces, vos sabés que el potencial eléctrico lo podés escribir de esta manera. Que ahora que me acuerdo, habíamos quedado que esto era tita. Bien. Ah, bien, por eso, a mí también me llamó la atención que era phi. No, porque el otro día, ¿te acordás que lo repasamos? Porque creo que no sé si fue Bruno el que se dio cuenta de que había alguna simetría, se lo comentó a Juan en la práctica, Juan me lo comentó a mí, me di cuenta que yo me había equivocado y les dije, esto para hablar realmente de coordenadas esféricas, con las que estamos hablando, esto tendría que ser un tita. Bien, vos sabés que el potencial de un dipolo decae de esta manera, decae como 1 sobre R cuadrado, cuando el potencial de una carga puntual decae como 1 sobre R. Ahora, si vos pensás ahora que todo tu dieléctrico está constituido por un montón de pequeños dipolos, como en la imagen anterior, podrías calcular ese potencial. En principio podés pensar en el potencial que te genera este pequeño elemento de volumen que va a tener una polarización. ¿Se acuerdan recién cuando definimos la polarización? Dijimos que era el límite para un elemento de volumen muy chiquitito de una pequeña porción o un delta de este vector de polarización. Entonces, esto es en analogía con esto, el potencial que te genera una pequeña porción constituida por dipolos va a tener esta pinta, donde lo único que hice fue reemplazar este momento dipolar por este delta de polarización, ¿sí? De acá a acá lo hice análogamente y reemplacé este P por este delta P, porque pienso, este es el potencial de un dipolo, este es el potencial de un elemento de volumen que tiene un momento dipolar. Ahora, a esto lo reescribí con la definición. Yo dije que este delta P lo puedo escribir como el vector de polarización por delta B, ¿sí? Entonces, esto lo reescribo como de esta manera. Y entonces, si voy a un límite y ya salgo del delta de volumen y voy a un diferencial de volumen, me queda esta expresión. Este sería el potencial que genera en algún punto externo una distribución no de cargas puntuales como veíamos antes, sino una distribución de dipolos. Donde este es el vector de polarización que caracteriza la polarización en cada punto. Si yo sigo trabajando esta expresión y hago algunos artilugios, acá está, acá se ve mejor. Este es un R cubo. En las placas, en las transparencias, yo vi que dice R cuadrado acá, lo tienen que corregir, ¿sí? Yo ya lo corregí acá, R cubo, porque si no, no tiene sentido. No sé si intentaron hacer estas cuentas. Pero me di cuenta que en la placa estaba mal. ¿Cómo? ¿Qué es R? Fíjate, es R cubo. Acá debería decir R cubo. Fíjate en las placas que yo puse, los PowerPoint, los PPT, decía R cuadrado. Acá esto es R cubo, porque lo que hice fue reescribir, o sea, este producto escalar, P sub R coseno de tita, ¿sí? Lo escribí como P sub R escalar el versor de R menos R'. O sea que era, el versor de R menos R' es R menos R' sobre el módulo de R menos R'. Entonces acá me parece un cubo. Claro, sí. Bien. Y además este cubo yo lo necesito para esta expresión, que acá está diciendo que va con un R cubo. O sea, había dos errores, había dos cosas que no cerraban. Y era porque acá había un cuadrado. No sé si alguno se alcanzó a dar cuenta, pero yo les aviso que lo corrijan. Bien, esto es todo álgebra, lo vas trabajando, buscas una identidad vectorial,
reescribís este vector de polarización o a este producto en realidad entre el vector de polarización y este gradiente, lo escribís de otra manera y llegás a esta expresión. Si quieren, no sé si, pero creo que es fácil de seguir esta cuenta. Lo importante es que llegás a esta expresión, ¿sí? Esta expresión la reconsiderás y este término lo dejás como está. Pero este término, que habla de una divergencia, utilizando el teorema de la divergencia, pasás a una expresión que tiene pinta de flujo. Fíjate que es el flujo de un vector P a través de una superficie. Justamente por eso pasás de esta divergencia a este flujo. Y esta expresión del potencial, fíjense, si lo miran como desde, sin abrumarse por las cuentas, tiene una parte que depende de la superficie y otra parte que depende del volumen. ¿Sí? ¿Me siguen ahí? ¿Sigo o no sigo? Sí, profe. No, Bien, sí. no, yo pregunto, porque escucho mucho silencio y a veces estas cuentas los traban. Bien, el punto es que ustedes pueden decir, pueden definir, porque les conviene, porque les viene bien, a este producto llamarlo sigma y este producto llamarlo rho. ¿Por qué? Porque acá estamos con un volumen y acá estamos con una superficie. Entonces, a las superficies siempre le asignamos, para hablar de densidad, una letra sigma, y a los volúmenes, para hablar de una densidad, lo determinamos con un rho. Si a esto lo llaman sigma y a esto lo llaman rho, les va a quedar que el potencial, como aprendieron en la primera parte de la materia, al potencial lo pueden considerar como que tiene la contribución de dos partes, de una parte superficial, ¿sí? Y una parte volumétrica. Recuerden que el potencial siempre se define como este diferencial Q sobre R, ¿no? Entonces, este sería el diferencial Q, para este caso sería el sigma diferencial de superficie, y acá el diferencial Q sería rho diferencial de B. Entonces, sencillamente, después de tanta cuenta, podemos realmente expresar a nuestro potencial como la suma de dos contribuciones, una volumétrica y una superficial. Pero esto salió del álgebra. Y a esto, digamos, llegué como les dije antes que iba a llegar. ¿Sí? Y habiendo entonces separado las cargas de esa manera, como una superficial y como una volumétrica, nosotros podemos definir lo que es la carga de polarización de este dieléctrico, o también denominada carga ligada. Carga ligada, ¿por qué? Porque cuando tenemos un dieléctrico, el electrón no se puede alejar del núcleo. Y esa carga de polarización, fíjense que esto tiene unidades de carga, porque es una sigma por unidad de superficie integrado, y otra es una rho de carga integrado en un volumen. La carga total de polarización tiene estas dos contribuciones. En general, si el dieléctrico es neutro originalmente, por estar en presencia de un campo eléctrico, su carga no aumenta, solamente su carga se redistribuye. Y lo que es la carga total de polarización les va a dar cero. En general, si es un dieléctrico neutro. Bueno, y habiendo definido entonces esa sigma de polarización y esa rho de polarización, el campo eléctrico adentro del material se puede calcular como la suma de esa contribución superficial y de esa contribución volumétrica, como les decía, hicimos al principio de la materia. ¿Estamos? Sí, o sea, cuando el dieléctrico es neutro, la carga de polarización quedaría cero, claro. Porque... Te tiene que dar cero, y eso vos lo vas a verificar en varios ejercicios de la vida. Fíjate que vas a llegar a una expresión para la carga de polarización. Vas a llegar a una expresión
para la sigma de polarización y una expresión para la rho de polarización. Y cuando las integres de esta manera te va a dar 0. ¿Sí? Esa sigma de polarización y esa sigma de polarización y esa rho de polarización, ambas se calculan a partir del vector de polarización. Que, bueno, en la clase próxima vamos a ver cómo se calcula. Pero una vez que ustedes tienen el vector de polarización, ustedes pueden obtener estos dos valores, la rho de polarización y la sigma de polarización. Y lo que les cuento en el video, que me doy cuenta que el cursor no está funcionando, así que estoy en el aire, lo que les comento en el video es que por más de que esta expresión, ¿sí?, que la rho de polarización es la divergencia del vector de polarización y que la sigma de polarización es igual al producto escalar del vector de polarización por la normal en la superficie, esta expresión que les estoy trayendo acá, salió de acá y fue, ven, esto no es un igual, esto es una definición. Yo lo definí porque quise de esta manera, ¿sí?, porque me fue conveniente. Lo que yo les digo en esta parte del video es que esto, a pesar de haber sido definido por conveniencia, tiene sentido. Si ustedes tienen un dieléctrico como este, que está polarizado con un campo eléctrico hacia la derecha, el vector de polarización, ¿qué dirección va a tener? Contraria al campo. ¿A cuál campo? Al campo externo. O al externo, digamos, o sea que va a tener hacia la izquierda. ¿El vector de polarización o el E de polarización? El E de polarización va al contrario del campo. Al E de polarización. El vector de polarización va a tener la misma dirección. Va a ir y el mismo sentido. El vector de polarización va a ir de izquierda a derecha. ¿Sí? Sí. Chequealo en el dibujo si querés. El vector de polarización siempre va de negativo a positivo. ¿Sí? Como en un dipolo, como el momento dipolar. Entonces, fíjate, si yo hago el producto escalar, todavía no sé cuánto vale, pero si yo hago el producto escalar de este vector de polarización, que va a ser uniforme acá, escalar el campo eléctrico, Mariana, fíjate que son paralelos, ¿sí? Perdón, si estoy en esta parte, evaluado en esta superficie, el vector de polarización va hacia la derecha y el campo eléctrico va hacia la derecha. Ese producto escalar va a ser distinto de 0 y va a ser positivo. En cambio, en esta región, el vector de polarización en todas partes va a ser hacia la derecha. El sigma de polarización se define con el producto escalar por la normal. ¿Cuáles son las normales a esta superficie? Díganme. Del lado derecho irán hacia la derecha y del lado izquierdo apuntarán como arriba para arriba o para abajo. La normal siempre va a ser normal a la superficie. Acá va a ser hacia la derecha, acá va a ser hacia allá, acá va a ser hacia arriba, acá va a ser hacia atrás. ¿Sí? Hacia la izquierda. Cuando hacen este producto escalar, acá el vector de polarización y la normal son paralelos y tienen el mismo sentido. Eso me va a dar una sigma de polarización positiva. Cuando estén en esta región, la normal va a ser hacia la izquierda y el vector de polarización va a seguir siendo hacia la derecha. Eso me va a dar un producto escalar negativo. Con lo cual, acá refuerzo la idea que voy a tener una sigma de polarización negativa. ¿Sí? Claro, y además yo tendría dos sigmas de polarización, porque no es que el sigma es igual en todo el... No, para nada, porque de hecho es así, fíjate, si hablamos de densidad superficial, acá se ve que es negativa y acá se ve que es positiva. Entonces, eso estoy tratando de rescatar. A este número llegamos, ¿sabés qué? A esta expresión es una expresión impuesta, esta definición, yo quise que se llamara sigma. Pero sin embargo, tiene algún sentido, porque cuando yo hago este producto, me da, por ejemplo, en esta región algo positivo, en esta región algo negativo, y en esta región, donde la normal es hacia arriba, ¿sí?
y tenés un vector de polarización que sigue siendo en esta dirección, el producto escalar me va a dar nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que acá la sigma, ¿sí?, va a ser 0. Quiere decir que la contribución de todas estas cargas locales, la contribución total va a dar a una densidad de carga neutra. ¿Sí? Acá la contribución de cada una, que viene, si bien era local, digamos, el efecto cooperativo de todos estos me dio una densidad negativa. Pero acá el efecto cooperativo de todos estos me va a dar una densidad de carga 0. ¿Sí? Y matemáticamente lo obtenés así. ¿Sí? ¿Eso se puede ver por el producto escalar simplemente? Sí, pero lo que siempre te tenés que acordar, es que no es nada más que el producto escalar. Es que lo tenés que evaluar en la superficie. Cuando hagas las cuentas, fíjate que para la clase próxima yo hago mucho hincapié en qué lugar lo estás evaluando. Si es una densidad uniforme, si es un dieléctrico y el vector de polarización es uniforme, no vas a tener problema. Pero si vos tenés un dieléctrico que tiene simetría esférica, sí te va a importar en qué parte de la superficie lo vas a estar evaluando, ¿sí? Acá este vector de polarización es uniforme, no hay problema. Pero sí te importa el producto escalar y el lugar donde lo estás evaluando. Bien. ¿Cómo es? El rho de polarización te puede dar 0 en qué casos más que nada. Mira, O sea, cuando como veo que es menos nabla del vector, sí. entonces, bueno, si el vector llega a ser constante, entonces ahí sí te va a dar 0 sin drama. Pero después puede haber otros casos. Mira, gráficamente, o sea, vos pensás que esto que decís nabla, en realidad esto es una divergencia, ¿sí? La divergencia es una operación vectorial que te da idea de si hay una fuente o hay un sumidero. Entonces, si vos tenés un vector de polarización radial, ahí es probable que ese nabla no te dé 0. ¿Estamos? Es muy matemático lo que... O sea, estoy segura que si esto es uniforme, esa divergencia que me va a decir que no hay fuentes de polarización, esa divergencia me va a dar 0. Bueno, si el vector de polarización es 0, esto te va a dar 0, pero si el vector de polarización es 0, es que ya no estás en un dieléctrico, porque no Claro. estás polarizado, ¿eh? O justo intentaste calcular todo para afuera del dieléctrico. Para afuera del dieléctrico. Bueno, y acá me pongo a recordar esto, que no sé si en el video está, o creo que lo puse acá para hacérselos acordar. El vector, no sé si en el PowerPoint deben aparecer estos globos, sí. Sí. Tengan en cuenta que este vector de polarización depende del campo en el interior del material, o sea, en ese ED, ¿sí? El resultante del campo externo y el campo de polarización. Eso, digamos, es importante para lo que viene. Y no me acuerdo qué otra aclaración hice. A ver, la densidad de carga de polarización. Y bueno, sí, esto lo contamos al principio. O sea, esta densidad de carga de polarización, en definitiva, es la que hace que aparezca ese E en el dieléctrico, E de polarización que va hacia el otro lado. Sí, está bien. Eso se entiende, ¿no? Lo que dice acá. A mí no me quedó muy claro lo de la que a pantalla. Bien. Dijimos que vos tenés un campo externo. Imagínate que es un campo que va de izquierda a derecha. ¿Sí? Si vos te parás acá adentro, no vas a ver este campo eléctrico tal cual es,
lo vas a ver, nosotros decimos que lo ves apantallado, lo ves, no lo ves como es de afuera, acá lo ves modificado, digamos. ¿Y quién lo modifica? Lo modifica ese campo que están generando esas cargas de polarización. Cuando digo apantallo, quiero decir que modifico y en particular que debilito, ¿sí? Este campo externo se ve debilitado, cuando estás acá adentro lo ves debilitado. El campo en el dieléctrico se ve debilitado o apantallado por el campo que te están generando estas cargas. En un conductor no se ve ni debilitado ni apantallado, se ve anulado. ¿Estamos? ¿Se entiende ahora? O sea que sí. El campo generado por digamos, el vector polarización, que es contrario al campo exterior, se debe solo a las cargas superficiales, digamos, ¿no? El E de polarización, sí, si los querés separar en dos cosas, ¿sí? Se debe exclusivamente a las cargas de polarización. Lo que pasa es que vos tenés que ver el todo, y es el campo externo y el campo de polarización, las dos cosas se suman, entonces digamos, lo que vos ves es la contribución de las dos cosas. El E de polarización es raro, porque en realidad el E de polarización, si el material no está polarizado, no tiene polarización permanente, el E de polarización solamente aparece si hay un campo externo. A menos que sea un material con una polarización permanente, como si fuera un momento dipolar permanente como el del agua, ahí tenés un E de polarización que existe, aunque no haya un campo externo. Ese es el caso de uno de los ejercicios, que no me acuerdo cuál es, que está en la guía. Pero se les aclara, es un material con una polarización permanente y te la dan. ¿Quedó algo? Resulta que el campo en el dieléctrico dijimos que es el campo de polarización más el campo externo, ¿verdad? Sí. Y resulta que el campo de polarización depende de las cargas de polarización, ¿no? Claro, y tenemos como esa, Y las cargas de una polarización, dependencia cíclica. claro, tal cual, tenés esa dependencia cíclica. Y eso es, digamos, el comienzo de la clase próxima. ¿Qué hacemos con esa dependencia cíclica? Porque el vector de polarización depende del campo en el dieléctrico, el campo del dieléctrico depende del campo de polarización, el campo de polarización depende de las cargas de polarización, y las cargas de polarización dependen del vector de polarización. Y entonces estás en un círculo cerrado del cual no podés salir. A menos que hagas ahí una manganeta matemática como yo les presento en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, repito, focalizando los conceptos de esta clase, con los que se tienen que ir sin marearse de cómo llegamos a esa deducción. Este es el vector, esta es la polarizabilidad atómica, que es proporcional al campo eléctrico, o el vector de polarización, que es proporcional al campo eléctrico, la existencia de cargas de polarización, que se calculan como a partir del vector de polarización de esta manera. Por definición se calculan así. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Quedó alguna duda de cómo llegamos a todo esto, digo? Ahora creo que no. Bueno, claro, está muy bien tu acotación. Ahora, cuando te pongas a hacer la guía, no esas van a surgir, ¿no? Pero bueno. Estás autorizado a preguntar la semana que viene y yo no te voy a decir, ya te di la oportunidad para contestar. ¿Está bien? No.
Ahora pensalo. Bueno, no sé. ¿Si hay algo más? El tema que con esto que tenemos ahora, aquí y ahora, como que mucho no podemos hacer porque hasta ahora no sabemos cómo sacar el vector de polarización. ¿Cómo? No, todavía no, bueno, pero ese iban a empezar a leer la clase que viene. Por De eso, todos sí. modos, ya podés hacer unos cuantos. Yo les puse un detalle en cada tema hasta qué punto de la guía se podía hacer, ¿sí? Pero bueno, sí. no sé si Juan ya la habrá puesto o no. Ya está la guía, ya. La 3 la subió. Sí, les dije que la Sí, había ya la puesto. subió con todos los ejemplos y todo. Justo acá tengo la guía Lo que no sé, en otra pestaña. Lo que no sé si ahí está. Y también habilitó el cuestionario. Ahí. Calculo que ahora podemos hacer hasta el 5, ponele. Bueno. Porque ya a partir del 5 sería necesario la clase del jueves. Bueno, entonces en todo caso pueden ver bien que son los temas de polarizabilidad atómica, creo. Hasta ahí es lo que se puede ver. Y ya después se pueden poner a ver la clase del jueves, que es bastante más larga. Profe, una consulta. Decime. Para el parcial, ¿va a ser hasta lo del jueves o lo del martes? No, hasta lo del jueves. Porque el parcial es el jueves que viene y entra hasta lo que se da una semana antes. Buenísimo. Listo. Y con respecto a eso, yo tengo una duda. ¿Cómo? Te quería preguntar otra cosa relacionada. Sí. Te quería preguntar, ¿van a respetar el cronograma? Si ya se sabe que entra hasta la guía 3, el programa dice que esta semana podemos hacer hasta la guía 3, inclusive. Sí, pero lo que pasa es que en realidad, sí, pero creo que no lo dije bien. Hay ejercicios de la guía 3 que corresponden a la temática que se va a dar el martes que viene, ¿sí? Que es toda la parte de energía de capacitores. Eso no va a entrar, o sea, esos son ejercicios de la guía que no van a entrar para el parcial. Está bien. Entonces, hasta el tema de... ¿Cómo? Decía que la semana que viene recién se puede terminar. Aparece en las dos veces la guía 3, pero en la siguiente semana dice ya se puede completar la guía 3. Claro, está bien. O sea, con lo que se vaya a ver, el martes que viene se termina la guía 3, pero en el parcial, si quieren miro a ver cuál es la guía, hasta qué punto de la guía estaría entrando. A ver. Laboratorios, teoría práctica, foro de guías. Guías, materiales dieléctricos, ya les digo. A ver. Estaría entrando, no, ya esto es capacitor. El vector campo eléctrico. Bueno, hay algunos puntos. No. El 17 ya no entraría. El 16. El 16 tampoco. Creo que debe entrar hasta el 15, más o menos. No, el 15 tampoco. Energía potencial no. Capacidad de una esfera tampoco. No. A ver. No. Hasta el 11. Solamente que el 11E no entraría. Pero hasta el D lo pueden hacer, digamos, hasta el inciso D. ¿Sí? Genial, entonces. Y el problema del que les hablaba,
del que les decía, el problema 7 es un cascarón esférico que no está en un campo eléctrico, ¿sí? Es un material dieléctrico en forma de cascarón, o sea, tiene una esfera hueca de un material dieléctrico que tiene una polarización que es permanente, que no es generada por un campo eléctrico externo, ¿sí? Ese es el problema 7. De que yo en algún momento hoy les hice el comentario. Bueno. Creo que acá lo que tienen que hacer es miren, el problema 4 creo que es la deducción de lo que yo hice en la teoría. Hagan esas cuentas. Sí. Bien. ¿Es importante de esta guía? Yo no les estoy compartiendo la guía, qué tonto. ¿Dónde están? Les decía, el problema 4 es la deducción de algo que yo hice en la teoría. Y yo dije que hasta el 6 pueden llegar hoy. No. Hoy pueden hacer hasta el 4. ¿Sí? El 5, el 6. El 7 es este que les digo que es un cascarón que ya tiene una polarización, ya les dan como información la polarización, pero es muy importante este ejercicio porque les ayuda a no confundirse con estos E. Lo importante es que puedan confeccionar estos perfiles que se les pide, ¿sí? El vector campo eléctrico, el vector desplazamiento, que lo definimos en la clase próxima, el vector campo eléctrico, y el perfil de, acá está. Calcular el vector de desplazamiento, el campo eléctrico, las densidades de carga de polarización y el potencial eléctrico en todo el espacio. Eso es un típico ejercicio completo, como lo debe haber hecho Juan en alguna de las guías, en alguno de los apuntes, ¿sí? Y ven, del problema 10, nos dice, bueno, el G, no. Todo lo que habla de capacidad, no. Pero esto sí, esto no. Está bien, hasta el 11 está bien. El 11E no y el 10G tampoco. Bueno. Chicos. Sí. No sé a qué hora empieza la práctica hoy. ¿En qué quedar? ¿Qué dice el cuarto? A las 6 y cuarto. Y cuarto. Bueno, entonces tienen un descansito para prepararse unos mates y tomar un... Dale. Bueno. ¿Nos vemos? Buenísimo, profe. Nos vemos. Nos vemos Muchas el gracias, jueves. profe. Gracias. Una última consulta, profe. Sí, decime, ¿quién? Era el parcial, ¿lo rendimos en horario de clase? En horario de clase. Chao, Lucas. En horario de clase, Pablo. Bien, ¿y sería 3 o 4 horas? ¿O no saben todavía? No sé si lo definieron. Eso. No, en 4 horas no. Es muy, bueno, no lo sé, pero estamos intentando de que no sea tan largo, ¿sí? Dale, está bien. En realidad, miren, hay 2 puntos flojos para nosotros con respecto a con la virtualidad. Uno es el tema de los exámenes y otro es el tema de los laboratorios que no son como los hacíamos antes y nos resulta incómodo. Con respecto a eso, yo justo ahora está quedando poca gente, pero por ejemplo, el otro día en los laboratorios, en la parte escrita, hubo exámenes que estaban iguales. Esos chicos justo habían desaprobado, ¿está bien? Pero directamente quedan totalmente, a la persona que veamos que hace un examen igual a otra, sencillamente
se lo hace esperar hasta que podamos volver a la presencialidad y van a rendir un examen presencial. Entonces, por favor, juguemos a ser honestos, ¿sí? Creo que estos chicos ya no están ahora en clase, pero digamos, todos estamos haciendo un esfuerzo por mantener esta virtualidad y por mantener un ritmo de estudio para que estos años no sean, este tiempo no sea tiempo perdido. Y lamentablemente hay que evaluar y lamentablemente hemos tenido que recurrir o todavía no encontramos la mejor forma, digamos, que no sea estar con la cámara prendida. ¿No? Pero necesitamos de la honestidad de ustedes para que no se invaliden muchas cosas. Y lamentablemente, por ejemplo, el otro día cuando vimos esto, bueno, estos chicos fueron notificados porque vimos que los exámenes eran iguales, pero directamente a ellos se los descalifica y se los hace rendir en forma presencial. Ya está. No me gustaría tener ninguna situación así, que se repitiera una situación así con ninguno de ustedes. Vemos que hay gente que es súper transparente y sabemos que es la mayoría. Gente que incluso que comparte ambientes y todo y los exámenes son diferentes. Pero bueno, nada, no lleguemos a un punto así. Chicos, Dale. nos vemos. No, bueno, profe, hasta luego. Listo, profe. Chao, Chao. tenga buena tarde. Hasta el jueves. Chao, hasta luego.